Rabasa. No, Diga usted, mi hermano. Ustedes comen en los días estos, especialmente 24, 25 y ponerle hacia abajo las mismas cosas que comemos los puertorriqueños, ¿verdad? En estos días. Sí, exactamente igual lo hacemos. Hacemos la cena el 24 y el 25 no hacemos prácticamente nada, pero los regalos se dan el día 6 de enero, pero sí, regalos de Navidad y cosas así, el día 25. El 25, sí. Ajá. Pero los reyes son el día 6 de enero. No, sí, nosotros también. Sí. Nosotros también. No, sí. Ese es el rey de Los niños reciben el 25, el 6, oh mi madre. Y el bolsillo se queda pelado. El bolsillo más pelado, gritando desde la peladumbre que... Nosotros si le damos algo el 25 se acabó el evento. No, money. Bueno, Javier. Vamos a los hermanos allá en el Zoom, vamos a dar comienzo allá. Pues primeramente buenas noches a ellos. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo. Bien, como de costumbre, un saludo muy especial a todos los hermanos que están conectados y a los que se están conectando, ya sea a través del Zoom o a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Siempre informamos nuestro itinerario. Estamos transmitiendo. Apaga el micrófono, Saúl. Sí, tengo que llamarlo ya. Sí. Saúl, ¿tú me escuchas? No se escucha acá. Activen el micrófono. Ahora. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Sí, está bien. Pues bien, vamos a saludarlo ahora otra vez a los hermanos que están conectados, ya sea a través de la página de Facebook y a los hermanos que están conectados en el Zoom. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Como de costumbre siempre anunciamos nuestro itinerario de cultos. Estamos transmitiendo los miércoles de 7 a 8, al igual que estamos transmitiendo los jueves de 7 a 8 a través de la emisora Candelita 7. Y los sábados tenemos nuestro culto diurno de 10 a 11. A los hermanos que nos están escuchando allá en el Zoom, hora de Puerto Rico. Ustedes tienen una hora más adelantada. Así que lo que nosotros empezamos a las 7, para ustedes sería a las 6. Al igual que estamos transmitiendo los domingos de 8:30 a 9, hora de Puerto Rico. Y también nuestro hermano Saúl está transmitiendo los domingos de 11, que son a las 10:45, ¿verdad? Sí. A las 10:45 ya los hermanos empiezan a conectarse, al igual que nuestro hermano Saúl también. Tenemos los estudios de los lunes con el hermano Carlos a través del Zoom de 7 en Puerto Rico es de 8 a 9, hora de Puerto Rico, de 8 a 9. Al igual que nuestro hermano Saúl también está transmitiendo los jueves, también de 8 a 9, hora de Puerto Rico. Eso a mí me confunde un poco, estoy acostumbrado al cambio de horario, pero los hermanos allá sí. Bien, pues vamos a tener una invocación, ¿verdad?, para que nuestro hermano o pastor Jorge Cruz pues tenga la parte del día de hoy. Así que vamos a orar. Chequéate a ver si es alguien que es frío o alguien que me esté llamando. ¿Es fría? Está bien. Bien, pues vamos a orar para dar comienzo con el estudio. Así que a los hermanos, antes de orar, los hermanos que quieran pedir una petición, nos pueden escribir la petición a través del Facebook, y al finalizar la predicación vamos a estar mencionando su petición. Así que como ahora pues la gente empieza a conectarse, pues ya lo tienen por costumbre, así que lo vamos a dejar para el final de la predicación. Bien, pues oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, agradecido de ti
porque tú nos permites llegar hasta tu casa de oración. Te pedimos una bendición especial para cada una de las personas que nos están escuchando, a sus familiares, Señor, sus peticiones, Señor, sabemos que tú las vas a contestar conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, sobre todo que ellos puedan entender el mensaje que se va a exponer en el día de hoy, Señor. Una bendición, Señor, te pedimos que tú nos protejas, que tú nos ayudes sobre estas dificultades que están ocurriendo, Señor, tú las conoces. Sabemos que tú tienes un ángel que acampa alrededor de los que temen, Señor, y te pedimos que tu bendición siempre esté con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahora voy a dejar con ustedes a nuestro pastor, Jorge, con el tema del día de hoy. Adelante, Jorge. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Nuevamente aquí con el mazo en la mano para traer la palabra del Señor, para la gloria y honra de Él. Y espero que para beneficio de cada uno de nosotros, ¿verdad?, los que estamos escuchando la palabra. Así que nuevamente trayéndola. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del estado de la exaltación de Cristo. El estado de la exaltación de Cristo. Y esto es bien interesante, vamos a traer algunos puntos, vamos a desarrollar este tema en esta noche ya. Y le pedimos que si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, por favor háganlo, porque el tema pues hoy va a ser un poquito extenso. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que señalarlo como uno que se desarrolla en etapas. Hablamos del Evangelio, el Evangelio tiene varias etapas. Voy a mencionar las más importantes, las cuales yo he considerado en esta noche. Primera etapa, el nacer o el nacimiento, se le conoce también como la encarnación. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio, obviamente tenemos que colocar dentro del Evangelio el nacimiento de Jesús. También tenemos que señalar el vivir de Jesús. Cuando hablamos del vivir de Jesús, lo tenemos que relacionar con la obediencia o con su justicia, esa experiencia de Jesús durante esos 33 años después que nace. Así que esa es una etapa también del Evangelio. Obviamente tenemos que hablar de su morir. Cuando hablamos de su morir, estamos hablando de su sacrificio, o podemos también señalarlo como el pago por nuestros pecados. Así que hemos mencionado del Evangelio 3 etapas: nacer, vivir, morir, y obviamente tenemos que señalar la resurrección. La resurrección no es otra cosa que podríamos definirlo como la aceptación del sacrificio o la justificación nuestra o la justificación de Cristo. De eso vamos a estar hablando un poquito. Así que hemos mencionado 4 etapas. Podemos señalar otra etapa también, que es la ascensión de Jesucristo. Cuando hablamos de la ascensión de Jesucristo, estamos hablando de la entrada de Cristo a ese nuevo orden de cosas, a ese nuevo reino, donde la Escritura lo señala entrando y sentándose a la diestra del Padre. Así que cuando se ve a Jesús, la figura de Jesús se ve o se nota, lo podemos palpar como aquel que entró después de la ascensión, entró y se sentó a la diestra del Padre. Y obviamente otra etapa, la cual podemos señalar del Evangelio, es la mediación. Cuando hablamos de mediación, estamos hablando de su intercesión, porque Jesús asciende al cielo, recibe la exaltación, pero también continúa su obra sacerdotal en el cielo. Así que hemos dividido el Evangelio, ¿verdad?, o el estado de la exaltación de Jesucristo en estas 6 etapas. Las voy a mencionar: nacer, vivir, morir, resucitar, ascensión e intercesión de Cristo, obviamente a favor de la raza humana. Esas etapas las podemos dividir en 2. Se le puede conocer como la etapa de la humillación y la etapa de la exaltación, ¿verdad? La humillación nosotros la podemos ver en esas primeras 3 etapas que hemos mencionado:
nacer, porque cuando Cristo nace y se convierte en criatura, se convierte en un hombre, obviamente entramos en una humillación. El hecho de nada más de que Jesús, o Dios, el Verbo, se hizo carne y tomó forma de siervo, eso nada más es una humillación. La vivencia y la muerte también la podemos colocar dentro de la etapa de la humillación de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de exaltación, pues tenemos que colocar la resurrección, la ascensión y obviamente su intercesión o mediación. Así que la dividimos en dos etapas: humillación y exaltación. Vamos a verlo en algunos versículos que ustedes conocen. Estamos haciendo la introducción de lo que queremos decir. Y estos versículos son bien conocidos para nosotros, así que se nos va a hacer sumamente fácil entender qué es la humillación y qué es la exaltación con estos versículos que vamos a citar. Vamos a citar Filipenses, que son versículos clásicos que nosotros utilizamos casi siempre en nuestras ponencias, porque más claro no canta un gallo. Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 5, versículos que todos ustedes conocen. Vamos a leer desde el 6. El cual siendo en forma de Dios, ¿quién era en forma de Dios? Pues el Verbo, ¿verdad? Cristo, antes de encarnarse. Así que la Escritura nos habla de lo que Él era antes, de la posición que ocupaba antes de encarnarse, antes de tomar forma de siervo, tomar forma de hombre y venir a ese estado de humillación. Porque decimos que aunque se hubiera Cristo constituido en un hombre similar al de Adán antes de la caída, también para Él hubiera sido humillación, porque ha adoptado forma de criatura. Y nos tenemos que recordar que Dios es sobre toda la criatura, Él es el creador. Así que convertirse en criatura, esto simplemente señala su humillación. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no tomó como excusa que Él era Dios y que tenía un lugar de privilegio, que era excelso el lugar donde habitaba y que los ángeles le adoraban. Es decir, él no tomó en cuenta eso. Si hubiera tomado en cuenta eso, pues obviamente no se hubiera encarnado ni se hubiera humillado de la forma en cual se humilló. Así que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. En otras palabras, se anonadó, se humilló, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él mismo tomó la decisión de tomar forma de siervo y venir a realizar la obra que nosotros llamamos como evangelio. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y quiero hacer el señalamiento que cuando la Escritura habla que fue hecho semejante a los siervos, a los hombres, la Escritura hace un paréntesis, dice, pero sin pecado. Porque muchas veces queremos colocarnos nosotros y compararnos con Cristo como si fuéramos similares en todo. Somos similares en todo, pero entiéndase que Jesús, ¿verdad?, no tenía esas tendencias que nosotros tenemos, esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que la Escritura subraya y dice, semejante a los hombres, pero sin pecado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué cosa hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aquí estamos hablando de esas tres etapas del evangelio, de esas primeras tres etapas: nacer, vivir y morir. Nació como criatura, vivió como criatura y murió como si fuese un pecador. Ahora sigue diciendo la Escritura en el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que entramos aquí en la etapa de la resurrección, en la etapa de la ascensión y en la etapa de la mediación o la intercesión. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no hay nadie por encima de Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que aquí vemos esas dos etapas que estamos haciendo referencia. La etapa de la humillación y la etapa de la exaltación. Se encuentran en esa persona. Se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta el lugar más alto que se puede exaltar a cualquier ser. Muy bien. Hechos también nos habla de esto, son versículos clásicos. Nos ayudan a entender lo que queremos exponer en esta noche. Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Muy bien, Hechos 2, 22. Dice así: varones israelitas. Recuerden, dividimos el evangelio, ¿verdad?, en que se desarrolla en varias etapas. Hablamos del nacer, vivir, morir, resucitar, ascender, ¿verdad?, y mediación. Entonces eso lo hemos dividido en dos a la misma vez: humillación y exaltación. Filipenses nos habla de eso, de su humillación, y nos habla de su exaltación. El libro de Hechos, por medio de la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, también nos habla de lo mismo. Nos dice lo mismo de otra forma, pero es lo mismo. Dice el libro de Hechos: varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Cuando dice que es varón aprobado por Dios, lo que significa es que Dios pasó juicio sobre él, ¿verdad? Lo evaluó y vio que este hombre no erró en ningún momento, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, que no desobedeció, que cumplió con los requerimientos que Dios había establecido, y por lo tanto fue aprobado por Dios. Por eso es que se escuchaba la voz muy a menudo del cielo, en este entonces, ¿verdad?, del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, porque ha hecho la voluntad. Jesús lo dijo: la voluntad de mi Padre hago yo siempre. Por lo tanto, fue un varón aprobado. Por eso es que es bien importante, cuando nosotros hablamos de las etapas del evangelio, incluimos el vivir, porque cuando Jesús vivió una vida de obediencia y perfecta, que esto equivale a la justicia, entiéndase, a la perfección que Dios demandaba de los hombres. Él, en sustitución y en representación nuestro, ha labrado una justicia total y completamente agradable ante los ojos de Dios. Y el apóstol Pedro, aquí en el sermón que da en Pentecostés, lo primero que Pedro expone es que él fue varón aprobado por Dios. Dios lo evaluó, ¿verdad? Pasó juicio sobre él y lo encontró sin tacha y sin mancha. Eso es importante, porque aquí no importa si los hombres de aquel entonces no lo evaluaron como aprobado. De hecho, se le llama la piedra reprobada por los edificadores, porque cuando ellos veían a Jesús, veía que no tenía la aprobación por parte de ellos. Pero a nosotros no nos debe importar qué piensan los hombres con relación a Jesús, sino lo que piensa Dios con relación a Jesús. Y por eso es que Pedro dice: este varón fue aprobado por Dios, ¿verdad? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, sigue diciendo el 23, entregado por determinado consejo, que es el consejo, el Sanedrín, ¿verdad? Porque el Sanedrín no aprobó que Jesucristo era varón aprobado por Dios. Este fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole. Así que ahí encontramos nuevamente, ¿qué cosa? La humillación de Cristo. Cuando vemos el Evangelio tiene una parte, y esa parte es la humillación, ¿verdad? El cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Así que fue levantado, o en otras palabras, fue resucitado. En la resurrección es el punto crítico de todo el Evangelio, ¿verdad? Especialmente su muerte y su resurrección es la parte crítica, porque no se esperaba que él fuera levantado de entre los muertos, pensando que la muerte tenía dominio por él, pero la propia Escritura dice: la muerte no lo pudo retener. Así que Cristo resucita y es, ¿qué cosa? Exaltado, ¿verdad? Y sigue diciendo, vamos a saltar algunos versículos.
Vamos a leer el 32 de Hechos 2:32, porque el tiempo corre. A este Jesús, ¿a quién Jesús? El varón aprobado por Dios, ¿verdad? A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos, porque era necesario que se testificara y se pudiera evaluar y se pudiera evidenciar de que realmente Cristo, el que murió, había resucitado, porque empezaron a surgir muchos mitos, ¿verdad? Se pensó que los apóstoles estaban viendo visiones y alucinaciones de cosas que el mismo Dios le daba para que ellos pudieran fortalecerse en la fe. Eso se regó en los tiempos de Jesús, que Dios mismo mandaba unas visiones para fortalecerlos y que ellos pudieran ir a predicar de este asunto. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que realmente Jesús resucitó y ellos eran testigos. También había un rumor de que sus discípulos habían robado el cuerpo. No, los discípulos no robaron el cuerpo, porque Jesús estuvo después de resucitar, dice la Escritura, 40 días por allí, dice, de los cuales nosotros somos testigos, y más de 500 hermanos a la vez que fueron testigos oculares de qué cosa, de la resurrección, entiéndase, del inicio de la exaltación que el Padre le da a Jesucristo. Esto tiene muchísima importancia para nosotros, ¿verdad? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Y dice el 36, sepa pues y altísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, otra vez señalando a quién, al Nazareno, a quien vosotros crucificaste, es decir, al cual ustedes humillaron, Dios le ha hecho Señor y el Cristo. Así que aquí vemos esas dos etapas del Evangelio. Humillación por un lado y exaltación por otra. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, y espero que me estén siguiendo, que en la cruz Cristo dice unas palabras importantísimas. Prácticamente al finalizar su vida. Consumado es. Entonces la gente piensa que el consumado es que todo terminó. No todo terminó. El consumado es para mí, ¿verdad? Y ustedes que me están escuchando, el consumado es para mí es que Él dejó ya ya cumplió con las demandas, con las exigencias, aquellas demandas que Dios exigía por nosotros. Él vivió una vida de obediencia y sufrió el castigo por nuestros pecados, y en ese sentido Él cumplió con esos requerimientos. Pero su oficio sacerdotal no terminó ahí. Así que pensar que su oficio sacerdotal, el ministerio sacerdotal de Cristo, terminó con un consumado es erróneo. Porque nosotros vamos a notar que después de la resurrección viene la ascensión, y una vez Cristo está sentado a la diestra, ¿verdad? Decir que Cristo está sentado a la diestra es una idea antropomórfica. Así es la palabra, antropomórfica. Saúl me tiene que estar oyendo. Saúl, tú me tienes que estar oyendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros tomamos las cosas literal, las cosas que hay en el cielo. Y las cosas que hay en el cielo, a veces a nosotros se nos hace un poquito digerirlas. Yo creo que la imagen del Cristo sentado a la diestra del Padre tiene que ver más que un lugar en específico. Pero sin lugar a duda, Él asciende, está a la diestra del Padre y está intercediendo. Lo que significa es que su ministerio sacerdotal todavía no ha acabado. Así que usted no puede tomar las palabras de Jesús y utilizarlas consumadas como si esto se hubiera acabado. Se acabaron ciertas etapas, pero todavía hay unas etapas vigentes, entre ellas la intercesión, porque Jesús está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. En la etapa de la exaltación, ya mencionamos que esa etapa de la resurrección era la etapa más crítica, ¿verdad? de la más importante. Todas son importantes, pero esta en especial. ¿Por qué? Porque en la resurrección nosotros no solamente podemos ver a una persona resucitando. Nosotros tenemos que ver
a los creyentes resucitando. Y no solamente los creyentes resucitando, porque se dice que Cristo es la primicia. Entonces, al presentarnos la primicia a Dios en la persona de Cristo, pues entonces nosotros tenemos una idea de cómo va a ser esa resurrección para con la iglesia, porque la iglesia está esperando ¿qué cosa? La resurrección también. Entonces, cuando Cristo resucita, Cristo no resucita igual que fue enterrado, ¿verdad? Y algunos pueden pensar distinto a mí, pero la Escritura asemeja la resurrección de Cristo con nuestra resurrección, y nosotros vamos a ver a todo lo largo, especialmente del Nuevo Testamento, a la luz del libro de Corintios, que se va a levantar en incorrupción, entiéndase, un cuerpo adaptado para poder penetrar en la presencia de Dios o al cielo mismo. Porque Cristo, cuando asciende al cielo, pues obviamente parece que hubo alguna manera, alguna forma de cambiar en Él para poderse adaptar a ese lugar donde va. Nosotros vamos a ser adaptados en la resurrección para poder estar en la presencia de Dios, porque se va a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, un cuerpo de inmortalidad. Así que Cristo ahora posee esas nuevas capacidades, si es que se puede decir de alguna forma y de alguna manera, ¿verdad? Entiéndase, facultades que nosotros ahora no tenemos. ¿Qué facultad nosotros tenemos ahora que nos hacen falta? Pues nosotros nos estamos deteriorando, nosotros nos estamos envejeciendo, nosotros nos están saliendo caras, nosotros nos vamos debilitando. En la resurrección no va a existir nada de eso. Así que cuando nosotros vemos a Cristo resucitar de entre los muertos, tenemos que ver todas esas nuevas facultades, ese nuevo hombre, esa nueva creación, ese nuevo estilo de vida que nosotros vamos a tener, lo vemos en la resurrección. Por eso es que la resurrección de Jesucristo para nosotros es bien importante, porque yo no solamente veo a una persona resucitando, yo veo a la iglesia resucitando, porque de hecho la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo también adquiere los mismos derechos y beneficios que la cabeza recibe. En ese sentido, la resurrección para nosotros es importantísima. Bueno, en la resurrección también vemos otra cosa. ¿Quiénes piensan ustedes que es el peor enemigo nuestro? Aquí hay algunos hermanos, yo les voy a hacer la pregunta, pero aquellos que nos están escuchando a través del Zoom y aquellos que nos están escuchando a través del Face, la pregunta es para ustedes. Lástima que no me la pueden contestar, mi teléfono se me quedó. Pero ¿quiénes piensan ustedes que es el peor enemigo nuestro? Si alguien lo escribe, lo leemos, porque Juan lo tiene por allí. Para mí, el peor enemigo nuestro es la muerte, por causa del pecado. Entonces, cuando Cristo resucita, yo veo la victoria sobre la muerte. No solamente vemos un cuerpo nuevo, no vemos facultades nuevas, no vemos un cambio de gobierno, etcétera, etcétera, sino que vemos la victoria sobre la muerte. Por eso es que ahora la muerte no se puede enseñorear. Y la evidencia palpable que nosotros tenemos no es otra cosa que Cristo y su resurrección. Por eso es que las personas niegan a toda forma que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y el credo de los apóstoles y el testimonio de los apóstoles y el testimonio, hay tanta prueba, escrituralmente hablando, que no se puede negar de ninguna forma que Cristo resucitó de los muertos. De hecho, Pablo en el libro de Corintios dice, y si Cristo no resucitó de entre los muertos, pues ustedes están en vuestros pecados. Ustedes están perdiendo el tiempo. Tomemos la iglesia, tomemos el dinero de la iglesia y vamos a comer y vamos a fiestar y vamos a beber y vamos a hacer de cuanta cosa, porque nuestra fe es vana. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice, y los que murieron creyendo en Cristo son los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Y de misericordia,
porque perdieron su tiempo en estar perseverando en las cosas del Señor, en estar sirviéndole al Señor, si no hay resurrección de muertos. Pero la Escritura dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces la resurrección de Cristo no es igual a la resurrección de otras personas, porque antes de Cristo resucitó otras personas. Vemos Lázaro, Cristo resucitó a un par de personas, qué sé yo. Hasta el apóstol Pablo resucitó a alguien. Pero resucitaron con un cuerpo corruptible. Pero ahora Jesús ha resucitado con unas facultades distintas, y nosotros vamos a resucitar con unas facultades distintas. ¿Ve? Y esa es la esperanza nuestra. Así que en la resurrección nosotros vemos que la muerte ha sido vencida en la persona de Cristo cuando Cristo resucita. Por eso es que hay un versículo que dice, muerte, yo seré tu muerte, porque Cristo vino, por decirlo de alguna manera, a matar la muerte. Y eso es extraordinario, suena hasta ilógico, pero la realidad es esa. Cristo mató la muerte. ¿Cómo Cristo mató la muerte? Pues Cristo mató la muerte resucitando, viniendo de entre los muertos, pero no con un cuerpo corruptible, un cuerpo que se deteriora. Viene con un cuerpo, como dice el libro de Corintios, de incorrupción y de gloria, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar en la etapa de la ascensión, porque la resurrección como que opaca la etapa de la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Vamos a ir a la Biblia nos habla de la ascensión. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos a leer desde el 50. La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos ver la ascensión? Porque ellos vieron la ascensión, y de hecho eso es lo que dice Lucas. Lucas 24, versículo 50. Los discípulos fueron testigos de la ascensión de Jesús. Cómo fue tomado, ¿verdad? Cómo fue elevado al cielo. 24, 50 en adelante. Dice así. Y lo sacó fuera hasta Betania. Aquí está hablando de Jesús, que sacó a sus discípulos fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es decir, Cristo levantó las manos, los bendijo, se despidió de ellos allí, y de momento el hombre se empezó a levantar, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Algunos dicen que fue que una nave vino y esos rumores, esos cuentos por ahí, que vino una nave, que la nube era una nave extraterrestre y qué sé yo. Bueno, que me expliquen entonces cómo Cristo caminó sobre el agua. Que me expliquen entonces cómo el nacimiento virginal de Cristo. Que me expliquen cómo atravesó la pared, cómo salió del sepulcro. Que me expliquen cómo entró al aposento donde estaban los discípulos y traspasó la pared. Eso no tiene explicación lógica para explicarlo. Así que yo no voy a tratar de buscarle 5 patas al gato y tratar de ver la forma en que Cristo ascendió al cielo. Lo que sí nos interesa es que los discípulos fueron testigos oculares de la ascensión. Entonces estoy diciendo que la resurrección opaca la ascensión, pero la ascensión es una etapa del evangelio, porque el hecho de que Cristo haya ascendido al cielo, para nosotros eso tiene mucho significado. Vamos a leer qué sigue diciendo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Vamos a ir a Hechos, que nos habla de esto también. Hechos
capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el 9. Dice así. En el 7 los discípulos están interesados en saber si él iba a restaurar el reino de Israel. Todavía ellos están medio... No saben. Ellos creen que todo esto es la restauración del reino de Israel, que Israel va a estar dominando. Todavía ellos están a ciegas en ese sentido. Y Jesús le dice, ustedes eso no les debe no les debe de preocupar, porque eso solamente el Padre es el que va a arreglar ese asunto. Eso es materia de allá, ¿verdad? Entonces, en el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, ascendió, ¿verdad? Estamos hablando de la ascensión. Y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que ellos fueron testigos oculares de los acontecimientos. Por eso es que es tan importante cuando se va a elegir al sustituto de Judas. La Escritura dice, es necesario que uno que estuvo entre nosotros desde su bautismo hasta su ascensión, porque se necesitaban testigos oculares del Evangelio o de las etapas del Evangelio. Hemos dividido las etapas del Evangelio como nacer, vivir, morir, resucitar, ascensión, intercesión y demás, ¿verdad? Era necesario que todas esas personas fueran testigos oculares de esos acontecimientos. Y dice que se eligió ¿a quién? A Matías. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesús fue arrebatado al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, entiéndase que también los ángeles son testigos de estas cosas. ¿De qué cosa? De la ascensión, de esos que estamos hablando, de la ascensión. Estos 2 varones, ¿verdad? Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Ve? Él fue y entró ¿dónde? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que con estos versículos nosotros podemos probar un sinnúmero de doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del rapto. La gente piensa que Jesús viene a escondidas, secretamente, que nadie lo va a ver y que la gente se va a desaparecer. No, aquí nos está diciendo que la aparucía, la presencia de Cristo en su retorno va a ser una presencia, y valga la redundancia, presencial, que la gente lo va a ver. Está diciendo, el mismo que ascendió, el mismo que ustedes vieron que subió y que fue tomado, ese es el mismo que va a regresar, y así como ustedes lo han visto irse, de esa misma manera lo van a ver regresando. Yo no sé por qué la gente inventa de que viene en secreto. Él viene, sin lugar a duda. Él está próximo a venir, pero no tiene por qué venir secretamente. A eso es que nosotros nos oponemos, porque un acontecimiento como ese, como el de la venida de Cristo, va a ser un acontecimiento que todo ojo le va a ver, como dice en otro lugar. Ahora, ¿qué es la importancia de la ascensión? ¿Verdad? Bueno, la ascensión es tan importante porque la ascensión a nosotros lo que nos muestra es que nosotros también podemos entrar al cielo, ¿verdad? Porque eso fue, cuando asciende, lo que se está demostrando es que Él puede penetrar, que Él puede entrar, ¿a dónde? A ese lugar de donde Él se originó, de donde Él había descendido. Y ahora Él tiene esa entrada, y por eso es que en el capítulo 14 de Juan, dice, me voy a preparar lugar. Y el libro de Hebreos dice, Él es como el precursor, Él es el primero que entra. Así que cuando Él entra, y aquella gente están viendo la ascensión de Cristo a ese lugar, también nosotros nos podemos regocijar, porque también nosotros tenemos, ¿qué cosa? Entrada. O sea, no es que Él solamente entró, porque si él únicamente fuera el que resucitó, pues, ¿qué me importa a mí? ¿Cómo yo me beneficio de eso? Pero es que cuando Él resucita, y resucita de la forma en que resucitó, con un cuerpo incorruptible, yo también voy a resucitar así. De hecho, ya se me considera como si hubiera resucitado con Él. Y cuando Él entra,
Cuando Él asciende al cielo, quien está ascendiendo al cielo soy yo también. Esa es la importancia de ver el Evangelio en estas etapas. Entra Él, entro yo. Asciende Él, asciendo yo. Una cosa sumamente maravillosa. Y Él asciende, ¿verdad? Y es tomado de una manera muy especial. Y de esa manera muy especial también va a regresar y va a retornar. Bueno, vamos a ir a unos versículos que tengo por aquí anotados. Aparece en el libro de Colosenses. Colosenses. Lo vamos a leer ya mismo, Colosenses. Ahora vamos a estar un poquito hablando, obviamente, de la ascensión, pero como mediador, porque Cristo asciende al cielo, es tomado al cielo, se ve a la diestra del Padre, pero Él no está allí solamente porque ha cambiado de un lugar a otro. El hecho de que Él entra, nosotros a veces nos fijamos de que Él cambió de un lugar, entiéndase, de la tierra al cielo. Pero es más que cambiar de un lugar a otro. Es lo que significa la entrada o estar al lugar del Padre. Quiero que me puedan entender. O sea, si yo me cambio de un lugar a otro y no ocurre nada, pues nada ocurrió. No, pero Él cambia de un lugar a otro. Y cuando cambia de un lugar a otro, sucede una cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Él intercede, se le da la autoridad, obviamente, porque cuando nosotros lo vemos sentado a la diestra del Padre, se le ha dado autoridad, se le ha dado dominio sobre la naturaleza, se le ha dado dominio sobre la iglesia, porque Él es cabeza de la iglesia, se le ha dado dominio sobre los ángeles, ahora los ángeles le ministran y los ángeles están en favor nuestro, es decir, que si Él está a la diestra del Padre y tiene la autoridad, y está intercediendo por cada uno de nosotros, en cualquier momento que Él quiera puede utilizar la naturaleza en pro y en beneficio nuestro. Miren la importancia de Él ascender y estar a la diestra del Padre. Él puede utilizar los ángeles en favor nuestro. A veces nosotros pensamos que estamos desamparados. De hecho, eso fue lo que pensaron los apóstoles. Los apóstoles dijeron, ¿qué nos vamos a hacer sin ti? Jesús le dice, no os turbéis, no se preocupen. Yo voy a estar con ustedes. ¿De qué manera Él iba a estar con nosotros? Pues por medio de su Espíritu Santo y por medio de la autoridad que se le fue conferida a Él, ¿verdad? En virtud de la obra que realizó, esa obra vicaria en cuanto a la demanda y la voluntad de Dios. Así que usted no se sienta desamparado. A veces usted piensa, yo no tengo los recursos, yo estoy desamparado, yo estoy huérfano, yo tengo tanta... No, métase esto en la cabeza. Él ascendió y está al lado del Padre. Se le ha dado la autoridad. Lo dice ahí, él se lo dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si toda la autoridad se le ha concedido a Él, pues esa autoridad está a favor nuestro. Entonces a veces nosotros pensamos, vuelvo y recalco, que estamos desamparados, que estamos solos, que tenemos 60,000 problemas. No, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio. Si dice que cuando Esteban fue apedreado, vio el cielo abierto, se abrió el cielo porque Él es el precursor, Él es el primero que entra y el que abre el cielo para nosotros. Y dice que Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre. Y si Él lo vio, Él no está allí meramente bebiendo jugo de China o pasándola bien, si es que podríamos decirla. Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros somos la niña del ojo de Jesús. Él está al cuidado de nosotros. Y si Él tiene que mover cielo y tierra en pro de usted, Él lo va a hacer. Porque es que la obra todavía no ha culminado. Para efectos divinos, para efectos de Dios, la obra culminó. Ya nosotros podemos dar por hecho el triunfo, la exaltación y la restauración de la raza humana. Eso ya es un hecho concreto. Pero en las etapas, hemos mencionado y hemos dividido esto en etapas,
pues falta esa etapa gloriosa, que no es otra cosa que su regreso. Su regreso podríamos también señalarlo dentro de la etapa del Evangelio, esas etapas del Evangelio, porque si no hay regreso, tiene que haber un regreso. Entonces el regreso es lo que a nosotros nos da la confianza de poder seguir adelante en esta vida, lo que le llaman la militancia de la carrera cristiana. Usted está militando, usted ahora es un siervo militando, pero en Cristo Jesús nosotros somos siervos triunfantes. Es necesario que aparezca la parucía, la venida de Jesucristo, porque con la venida de Jesucristo se culmina en una realidad misma en nuestra persona, se culmina la exaltación de Cristo y la exaltación de la raza humana. Por eso es que hemos dividido esto en esta noche en esas distintas etapas. Así que es importante esto del regreso de Jesús. La ascensión, la intercesión de Jesús. Jesús está intercediendo por nosotros. Y cuando decimos que Jesús está intercediendo por nosotros, no es que Cristo está cada vez que usted comete una falta y cada vez que usted comete un error, Cristo le está diciendo al Padre, mira, perdónalo porque esto, lo otro. No, no. Su presencia allí nada más, el hecho de que Él está, el estatus que Él ganó, hace posible la intercesión de Él, sin que Él diga ni siquiera una sola palabra. Es su presencia en ese lugar, porque muchas veces se piensa que Él está en el lugar santísimo, oficiando y que hay un incensario y que hay un sinnúmero de cosas. No, 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 porque se piensa que hay un santuario celestial parecido al santuario terrenal. No, no, no. Dice que las cosas que había en el santuario terrenal simplemente son figuras. No es que allí haya un lavacro, un propiciatorio, ni nada de eso. Jesús no fue con una vasija llena de sangre a presentársela al Padre. Él se ofreció a sí mismo, su sangre fue derramada allí. Así que nosotros no podemos tomar las cosas celestiales literalmente. Su presencia basta para señalarnos a nosotros que el sacrificio de Jesús fue acepto y por lo tanto nosotros somos aceptos en el amado. Usted es acepto en Cristo. Usted es acepto porque Él ascendió, está a la diestra del Padre como la ofrenda, como la justicia que nosotros necesitamos. Él está allí intercediendo por nosotros y Él prometió regresar y regresar pronto a buscar a su pueblo, ¿entiende? Hacia usted y a mí. Entre tanto eso ocurre, pues Él está allá teniendo el dominio. Dominio sobre, como dije, dominio sobre la naturaleza. Ustedes ven que el coronavirus y todo esto, ¿ustedes se creen que Dios no tiene dominio sobre todo lo que está ocurriendo? Claro que lo tiene. Y aunque pase lo que pase y usted piense que no, Dios tiene el dominio y está al servicio de sus hijos. Entienda eso, Él está al servicio nuestro. Él está con nosotros y Él está por nosotros. No olvide eso, porque muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen olvidar todas esas etapas del Evangelio, todo lo que Él ha hecho por nosotros y la promesa del regreso y la restauración que ya ha sido realizada en Él. Eso es lo que hemos querido traer en esta noche. Ya son las 8:10, así que terminamos tempranito. Juan, si tienes la bondad, si alguno, los hermanos, Saúl, si tienes alguna comentario, Rabasa, o algún hermano que esté en el Facebook, ¿verdad? También, y de igual manera, alguna oración que tengan, pues lo pueden hacer de igual manera. Bienvenido. Adelante. ¿Vamos a decir las peticiones? Sí, las peticiones y luego si hay alguna pregunta. Sí. ¿Se pueden sentar? Sí. Confianza. Nos escribe nuestro hermano Iván Quiñones, que Eduardo, nos pide oración por un viaje que tiene para Orlando mañana. Amén. Nuestra hermana Ilia Ponce de León está pidiendo oración por las condiciones que tiene de dolor en los huesos. Nuestra hermana Nidia Morales está pidiendo oración
por su esposo, hija y familia. Nuestra hermana Ida Bonilla está pidiendo oración por salud, por sus hijas. Nuestro hermano Félix Ocasio, alias Cano, pide oración por su matrimonio y salud. Amén. Nuestra hermana Mirna Roldán pide oración por todos los enfermos, en especial por Diana Capela. Nuestra hermana Carmen de Rivera pide oración por Juana Santiago y por su prima que tiene COVID. Nuestra hermana Rosita Rodríguez, hermana Rosita de Ulloa, pide oración por él. No escribió lo que era, pero por más, no entendí más nada. Oramos por ellos. Sí. Nuestra hermana Carmen Matías pide oración por sus hijos y nietos y por Héctor Castro. Amén. Nuestra hermana Rosa Carmona pide oración por su hermana Judith y por su salud. De igual manera, sí. Y otra vez Iván Quiñones pide oración por su abuelita paterna de los hijos de Cruz. Rosita Rodríguez. Gracias por orar por el comportamiento de su hijo Pedro y su matrimonio. Rosita Ulloa. Osvaldo Santiago Álvarez pide oración por él. Y más nadie. Pues, Juan, voy por acá, por favor, para que tengas la oración por los hermanos que han tenido peticiones en esta noche. Y entonces, luego, después de la oración, pues si tiene algún comentario, lo pueden hacer por el Face o por el Zoom, como quieran. Bueno, exacto. Sube. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, glorificamos y alabamos tu santo nombre, Señor, por esa intercesión de Cristo, Señor, por nosotros, Padre, y por esa intercesión, Señor, te estamos pidiendo, Padre, que tú obres grandemente, Señor, con las personas que han pedido, Señor, que tú le des la salud, Señor, y la protección que tú has dicho, Padre. Te pido, Dios de amor, que la misericordia sea, Señor, y sobre todo, Padre Celestial, que ellos puedan entender, Padre, que en Cristo Jesús, Señor, estamos completos y que por medio del Señor nosotros podemos acudir seguramente, Padre, confiado en las promesas que Él ha hecho, Señor. Pedimos, Padre, Señor, que tú regreses pronto, Padre Celestial, que nos dirija, Señor, y que esta obra, Señor, pueda ser terminada, Padre, para poder regresar, Señor, a ese mundo que tú has preparado para cada aquellos que, Señor, que hayan aceptado ese sacrificio. Te pido, Padre, que las personas puedan entender, Señor, esta palabra, Señor, y que bendiga grandemente a los que están predicando esta palabra, Señor, que tú los sigas ayudando, Señor, para que puedan las personas, Señor, tener el conocimiento cómo podemos, Señor, lograr la salvación. Gracias, Padre, te lo damos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si en el Zoom, Saúl, si algunos hermanos que están conectados quieran tener algún comentario o alguna pregunta. Tenemos a la hermana Adela que quiere. Bueno. Adelante, Adela. Dios te bendiga, mi hermano Ángel. Igual a ti. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios, como dice la palabra de Dios, dice que es poder de Dios. Todo Cristo es el Evangelio. Su vida, toda la historia de Él es el Evangelio. Por eso que es poder de Dios para salvación. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Es importante el hecho de que nosotros veamos la vida de Cristo en su totalidad. Nosotros muchas veces enfatizamos únicamente en el sacrificio, en su muerte. Pero el Evangelio no es solamente su muerte. El Evangelio es la totalidad de su vida, desde que Él se encarna, desde que Él nace, su vida, su justicia, su obediencia, su muerte, su resurrección, su ascensión e intercesión
al reino de los cielos, porque mencionamos que la obra intercesora no terminó en la cruz, ¿verdad? Cuando él mencionó las famosas palabras, consumado es. De hecho, él todavía continúa obrando en favor de nosotros. Mencionamos la autoridad que se le había dado a Jesucristo, ¿verdad? Y basado en esa autoridad y en esa obra de intercesión, pues nosotros podemos decir que continuamos siendo apoyados por Él desde el mismo cielo, a través de su Espíritu Santo, a través del dominio que tiene sobre la naturaleza y el poder que tiene, ¿verdad?, como comandante en jefe de las huestes celestiales. Así que aún los propios ángeles están a nuestra disposición. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que verlo en el macro, no micro, en el macro, ¿entiendes? En la totalidad de la obra que él realizó. Quitar un punto de esto es que, como si el Evangelio no estuviera completo. Por eso es que es tan importante presentar todos los puntos. Y eso es lo que hemos querido traer en esta noche. En realidad es su nacimiento hasta que Él asciende, todo, en la vida completa aquí en la tierra. Claro. Por eso que dice en Colosenses mismo dice, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya Cristo está arriba. Exacto, pero aún aunque Él esté arriba, continúa haciendo una obra sacerdotal. A eso es que nos estamos refiriendo, que no ha concluido, ¿verdad? Entonces esto culminará con su retorno o su regreso. De hecho, hay algunas denominaciones que piensan que al aproximarnos nosotros al fin del fin, un grupo de personas que han alcanzado la perfección, porque se anuncia así, de que un grupo de personas, algunos aluden a los 144,000, etcétera, etcétera, pero algunos aluden que va a haber un grupo de personas que van a estar sin intercesión durante esos días. Y la intercesión de Cristo siempre es necesaria, porque lo primero es que ningún hombre, aun aunque el fin se aproxime, ningún hombre puede llegar a la perfección. Todos vamos a continuar siendo pecadores y vamos a seguir teniendo una naturaleza pecaminosa. El hecho es de que si una persona pudiera llegar a la perfección antes de la segunda venida de Cristo, pues entonces ¿para qué transformación? ¿Entiendes? Eso es algo ideal que es realmente imposible. Por lo tanto, se cae de la mata, como podríamos decir. Esa postura es una postura errónea. La intercesión de Cristo será hasta el momento glorioso de su aparición, donde entonces nosotros vamos a tener un cuerpo totalmente nuevo, transformado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se va a deteriorar, no se va a envejecer y demás. Y por eso es tan importante para nosotros el regreso del Señor, porque el regreso del Señor, el retorno del Señor, la parucía, lo que marca es la entrada nuestra en posesión de las bendiciones que Cristo ha obtenido para nosotros. Así que sí, es verdad, porque aún por eso tenemos, si pecamos, tenemos abogado en el cielo. Exacto, hay un versículo que va a tener perfección aquí en la tierra. La perfección la logró Cristo para nosotros, o sea, para mí. Exacto. Para todos nosotros. Así que mientras yo esté aquí, yo sé que necesito ese abogado perfecto. Adela, yo creo que tú sabes más que yo. No, yo estoy aprendiendo. Estamos muy bien. Llámale saludo a Sammy, dile a Sammy que no lo veo. Manny. A Manny. Dile a Manny que lo quiero mucho, que no se me pierda. ¿Está bien? Ore por él. Amén. Así lo haremos. Muy bien, gracias, Adela. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No hay nadie allá? Miren a ver. No. Ustedes dicen, sí. Rabasa, creo que quiere decir algo. Sí. Bueno, ya prácticamente se cubrió lo que iba a decir, pero hay quienes predican a un Jesús que solamente tuvo dos etapas. En la etapa del nacimiento y la etapa de su muerte. Y no presentan absolutamente, inclusive se atreven a decir que la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte no era importante, que lo más importante es su muerte y su resurrección. Yo creo que la Biblia enseña
que era necesario que Cristo obedeciera. Era la única manera que él tenía para que nos pueda representar. Si fuera solamente por la muerte, Dios le hubiese permitido morir desde que nació, porque desde que nació lo estaban buscando para matarlo. Y Dios los protegió para que pudiera cumplir su ministerio aquí en la tierra. Y también creo que es por esto que hay personas que buscan perfeccionarse, porque como no tienen un sustituto, no tienen alguien que ha obedecido por ellos, ahora ellos tienen que hacerlo. Pero entonces, si no hubo alguien que obedeció por ellos, entonces ellos tendrán que morir, porque tienen que ser obedientes hasta la muerte. El problema que hay con esto es que no todo el mundo tiene el mismo don que tenía Cristo. Cristo tenía el don de la perfección y podía resucitar. Nosotros, si nos morimos, solamente como Robocop, que nos pongan un robot que nos haga funcionar, y eso no funciona. Y ni así. De hecho, la muerte de Jesucristo es aceptable ante Dios por el hecho de que Él obedeció. Recordemos que el sacrificio que se hacía en el templo tenía que ser un animal sin tacha y sin mancha, ¿verdad? De igual manera, Cristo ocupa el lugar, ¿verdad?, de ese cordero. El cordero simbolizaba a Jesús. Y Cristo tenía que ser parecido a ese cordero, entiéndase, sin tacha y sin mancha. Si Cristo hubiera tenido tacha o mancha, entiéndase, hubiese desobedecido, pues no era apto para el sacrificio. Así que el sacrificio fue aceptable precisamente porque Él labró durante sus 33 años sobre la tierra una vida perfecta. Y es basada en esa vida perfecta que Él puede entonces ofrecer su sangre por cada uno de nosotros. Y por medio de esa sangre justa es que entonces se paga el precio por nuestros delitos y nuestros pecados. Si Él hubiera desobedecido, nosotros tuviéramos la oportunidad de la vida eterna y la resurrección, basado en eso. Entonces, Él, después de morir, después de ser sacrificado, es resucitado, y la resurrección de Jesús viene a ser como la justificación o la evidencia que da Dios de la aceptación de su sacrificio. Si Él hubiera fallado en su vida de 33 años, aunque hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si Él no resucita, pues entonces nosotros tampoco tenemos la oportunidad o el derecho a resucitar de entre los muertos. Y por eso es que la Escritura dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, pues entonces nuestra fe es vana y estamos en nuestros pecados. Y yo le diría a ustedes que todos esos chavos que tienen y todos esos templos que tienen, al igual que tenemos nosotros, los vendamos y nos vayamos a turistear, ¿verdad? Turistear significa, acá en Puerto Rico le decimos chinchorrear. Pues vámonos a chinchorrear porque esto no vale la pena. Pero realmente es veraz y es ciertísimo la promesa que Dios nos da, porque hubo testigos oculares, gente que pudieron ver la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús entonces no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad. Entonces Jesús es el precursor o las primicias, el primero de entre los muertos. Es la evidencia que Dios nos da del poder que tiene sobre la muerte y el derecho que nosotros tenemos para entrar al cielo. Así que es importantísimo ver todas esas etapas, como yo le he llamado hoy, o elementos del Evangelio. Bien. Hay algo que sería bueno mencionar. Sí. Y es que la resurrección se puede mirar desde diferentes ángulos, ¿no? Tú lo miraste ahora desde la perspectiva de la relación que tiene la resurrección con el juicio de Dios, ¿no? Desde la perspectiva de la ascensión, ¿no?, de la glorificación de Cristo, la resurrección es por causa de la ascensión, con miras a la ascensión. La ascensión es la exaltación de Cristo, del que había sido humillado,
es la vindicación de Jesucristo, es la recompensa que Dios le da por causa de su obediencia. Así Pablo lo presenta, por ejemplo, en Filipenses 2. Así que Cristo fue exaltado como resultado de la obediencia que él presenta. Y la resurrección entonces viene para continuar lo que la humanidad de Cristo ganó. Es la humanidad ahora exaltada a la diestra de Dios, ahora va a continuar y va a recibir lo que él ganó. Y en este caso la ascensión tiene que ver con su entronización, él como rey, que tiene que ver con la restauración del señorío que el hombre tenía originalmente, que había perdido, y que en ese sentido la obra terrena de Jesucristo está creando las bases para que luego su humanidad resucitada pudiese adquirir la bendición del reino y todo lo que Dios había determinado, ¿no? Todo lo que Dios habría de restaurar para la humanidad. Así que el Cristo exaltado a la diestra de Dios ahora es exaltado para continuar sus funciones como rey, como sacerdote, presenta la Biblia. Así que en ese sentido, la muerte pone fin a la etapa terrena de Jesús, y ahí es donde viene el consumado es de Jesús, pone fin a esa etapa terrena, y luego entonces la resurrección inicia la segunda etapa de la obra de Jesucristo, que también tendrá su consumado es, también llegará a su final desde una perspectiva, ¿no?, de la obra que Jesucristo está ahora desarrollando. Y dentro de esa obra de Cristo como Rey, del señorío de Cristo, ahí nosotros incluimos también su obra intercesora, su obra sacerdotal. Todo esto está asociado con la glorificación de Jesucristo. Así que en ese sentido, la resurrección es el vehículo para Cristo continuar realizando su obra, de la misma forma que fue necesaria la humanidad en la primera etapa, también es necesaria la humanidad en la segunda etapa. Muy bien, sumamente interesante, Saúl. Nosotros tenemos aquí unos jóvenes que nos visitan por primera vez acá en la iglesia. Pues yo tengo que concluir con la transmisión, no sin antes darle las gracias a ustedes. Sumamente interesantísimo las aportaciones que ustedes han hecho. Esperamos, Saúl, que puedas seguir tú en algún momento trayendo un poquito más de claridad a lo que hemos tratado de exponer en esta noche. No sin desearle a la juventud. Tenemos acá 6 jóvenes que ellos también son parte del plan divino. Dios desea para cada una de sus vidas, para cada uno de ustedes, su familia, que ustedes puedan participar del reino de Dios, porque sin lugar a duda el reino de Dios está próximo a manifestarse, y solamente los que quieran entrar, entrarán, porque Dios es paciente y misericordioso y desea que todos nosotros nos alleguemos. Nosotros no somos una iglesia que impongamos cargas sobre las personas que se allegan a Jesús. Dios nos recibe a cada uno de nosotros tales y como nosotros somos, y el Señor lo que desea para ustedes es bendecirles, y esperamos que ustedes puedan de alguna manera meditar en esto y le puedan dar la oportunidad al Señor que obre en sus vidas, porque ustedes tienen toda la fuerza, tienen la juventud, y Dios desea trabajar en sus vidas para bendecir a sus familias y bendecirlos a ustedes. Entre tanto, acá Saúl y los hermanos que están en el Face, al lugar que en el Zoom, en el YouTube, nos despedimos. Mañana vamos a estar a través de la estación Guapa, Candelita 7, a 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la noche, es una hora de atraso, 6 de la noche, hora de los Estados Unidos. Así que nuestro hermano Saúl entonces estará a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en una transmisión similar. Nosotros estamos a las 7, Saúl está a las 8. Dios me los bendiga a todos y será entonces hasta la próxima. ¿Ok? Efri, ¿puedes entonces despedirnos? ¡Feliz Navidad, Ongi! ¡Feliz Navidad! Igualmente. Me saludo a tu esposa y a tus hijas y a todos los hermanos allá. ¡Feliz Navidad! Amén. Feliz Navidad en Cristo Jesús.
Y mándeme un regalo. Mándeme un regalito. Y la mía, que a usted no me tiene que mandar un regalito. Sí, algo era Le por mando Pero ya el regalo más grande lo tengo ya en Cristo, ¿ves? le envié mucha salud y mucha prosperidad. Amén. Saúl, Amén, amén. Dios le Igual para bendiga. Feliz Navidad. hermano Pedro, feliz Navidad. Feliz Navidad, mi Esa hermano. feliz Navidad,